Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me falta. Tú, Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me falta. Tú, Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me falta. Tú, Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me falta. Me haces descansar en verdes pastos y para calmar mi ser me llevas a tranquilas aguas, me llevas a tranquilas aguas, me llevas a tranquilas aguas, me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. Por el buen camino y me llenas de confianza. Estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor para siempre, y de que para siempre, y de que para siempre viviré donde tú vives. Oh, sí. Contigo nada me falta. Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Débora Lucas y estás escuchando Visión de Fe. En este nuevo programa vamos a compartir con vos la palabra de Dios, algunas cosas que Jesús ha dicho en su paso por la tierra. Así que espero que te quedes del otro lado. Hoy tenemos un programa corto en contenido, pero muy reflexivo respecto de el reino de Dios en la tierra. Jesús usualmente usaba cuentos, si se quiere, así son las parábolas, para enseñar a sus oyentes, a las personas que lo rodeaban constantemente, día tras día, a donde él iba, a donde él caminaba, incluyendo a sus discípulos, de manera que de esta forma enseñe sobre el reino de Dios. Una de las cosas que Juan el Bautista dijo de Jesús es: crean en Jesús porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué significa esto de que el reino de Dios se ha acercado? Hay un período que es el de la fundación del mundo, que es Dios creando el mundo, al hombre. Como hemos dicho en tantos programas y hemos aclarado y hablado del momento de la caída del hombre, el momento en que el hombre peca y a partir de ahí se separa de Dios. Y desde ese período hasta el momento del nacimiento de Jesús, el reino de Dios había
permanecido cerrado. El reino de Dios estaba en el cielo con Dios, y en la tierra solamente estaban aquellos hombres y mujeres que, habiendo conocido a Dios por revelación de Dios especialmente a esas personas, como lo son por ejemplo los profetas y aquellas personas, parte del pueblo, parte del remanente del pueblo de Dios que describe el Antiguo Testamento, en cada libro profético del Antiguo Testamento, permaneció en esta tierra, caminó por fe. ¿Qué quiere decir esto? Que la salvación, el conocimiento de Dios, antes de que Jesús venga a la tierra, era también por fe, como lo es ahora y como lo fue después de la venida de Cristo. La manera de salvar de Dios no cambió, porque hay una sola manera en que Dios salva, y es por gracia. ¿Nos salva de qué? De la muerte eterna. La salvación siempre se dio por gracia, por un don de Dios, un regalo que Dios da a aquellos elegidos, a aquellos que escuchan su voz, su palabra, a aquellos que hacen caso de lo que a Dios pide, de lo que a Dios agrada. Y de esta manera también Jesús en la tierra habló por parábolas de la manera en que este reino se había acercado. Cuando la Biblia habla de que el reino de Dios se ha acercado, es porque Jesús había venido a la tierra. Dios, encarnado en un hombre, había bajado a la tierra, había tomado forma de hombre, para luego morir por los pecados de todos aquellos que creerían en su nombre luego de él, pero también murió por aquellos que habían creído anteriormente en él. La salvación de Cristo tiene un alcance eterno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que venimos diciendo, que no solo salva a las personas que creen en su muerte, que creen en su resurrección, sino que también la salvación alcanzó a aquellos que vivieron y murieron antes que él. Jesús va a hablar por parábolas muy seguido y vamos a ver que lo que Jesús va a explicar en muchas de las parábolas es cómo funciona el reino de Dios. Jesús va a traer el conocimiento a los oyentes de cómo es que funcionan las cosas para Dios. Esto no es una distinción de, bueno, para Dios funcionan así, pero para los hombres funcionan de manera distinta. Dios se maneja de una manera, pero los hombres se manejan de otra manera. No. La manera en que debemos andar por este mundo, y si queremos andar y caminar con Dios, es la que Jesús explica en las Escrituras. Y no solo la que Jesús explica en las Escrituras, sino la que otros profetas y otros apóstoles escribieron en las Escrituras. Cuando hablo de las Escrituras me refiero claramente a la Biblia. Entonces, si quisiéramos saber qué es lo que Dios nos pide que hagamos, cuál es la manera que a Dios le agrada que caminemos en fe, bueno, está escrita en la Biblia. Por eso es necesario que nos tomemos todos los días un momento para leer la Biblia, para saber qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios nos demanda como Dios. Si es que tenés a Dios como tu Señor y tu Salvador. Si estás escuchando este programa y nunca has recibido a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, no sabes de qué se trata el Evangelio, quiero explicar muy brevemente por qué los cristianos hacemos mucho hincapié en leer la Biblia y saber qué es lo que dice acá y creer en Jesús. Desde la caída del hombre hasta ahora nos encontramos con que todos los seres humanos se enfrentan a la muerte. No hay escapatoria, no hay seres humanos que digan yo decidí ser inmortal y no me voy a morir más. Eso no existe porque la muerte les llega a todos los hombres. Y la Biblia nos revela que esto sucede por causa del pecado. La Biblia dice que todos somos pecadores y que el pecado nos separa de Dios hasta el punto de llevarnos a la muerte no solo física, sino espiritual. Pero también nos dice que luego de la muerte, que es la consecuencia del pecado, hay un juicio de Dios sobre las personas. Dice la Biblia que Dios castiga el pecado de las personas enviándolas al infierno. Es de esto que nosotros predicamos la salvación, pero no la salvación haciendo las cosas bien, simplemente leyendo la Biblia sabiendo qué es lo que Dios quiere, sino que la salvación está en Jesús.
La salvación de la muerte eterna está en Jesús. No podemos quitar el pecado de nuestra carne, de nuestro cuerpo, pero sí podemos, creyendo en Jesús, ser salvos de la muerte eterna, del infierno. La Biblia nos pide que nos arrepintamos de nuestros pecados y creamos en Jesús, y en su salvación, en su muerte y su resurrección. Jesús resucitó y eso es lo que hace válido el sacrificio de Cristo, que pagó por todos los pecados. Jesús pagó por los pecados de aquellos que creen en Él y se arrepienten de sus pecados. De esta manera somos salvos. Sabiendo esto, teniendo esto en cuenta, ahora que caminamos con Dios, debemos saber cómo es que Dios piensa, cómo es que Dios nos manda a caminar. Las parábolas que vamos a leer hoy están en el capítulo 13 de Mateo. Vamos a leer la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. Dos pequeñas narraciones que Jesús hace iguales, con la misma enseñanza y que quieren revelar algo del reino de Dios. Cuando Jesús también habla del reino de Dios, está hablando de que en la tierra habitaba otro reino que no era el de Dios, sino que era el de las tinieblas, y es aquel que alcanza a todos los hombres y mujeres que viven sin Dios, que viven en pecado, que viven practicando todo aquello que a Dios no agrada. Así que si esta es tu situación, te animo a que te quedes. Si tenés una Biblia por ahí guardada, te animo a que la agarres, que busques el libro de Mateo en el índice, que busques el capítulo 13, desde el versículo 31 al 33. Son muy cortitas. Vamos a estar leyendo en esta tarde estas parábolas y viendo qué es lo que Dios quiere decirnos. Dios tiene un mensaje para nosotros. Dios quiere decirte algo en esta tarde. Quédate escuchando la radio, vamos a una pausa y en minutos seguimos con más visión de fe. Sin reservas a ti mi corazón.
Señor las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, por siempre y siempre, oh Continuamos entonces con más visión de fe. Estamos viendo el capítulo 13, versículo 31 y 33 del libro de Mateo. Hoy vamos a ver unas parábolas, vamos a ver qué es lo que Jesús nos quiso revelar en su palabra, su manera de pensar y qué característica del reino de Dios Jesús quiso decirnos en estas parábolas. Si tenés la Biblia a mano, vamos a leer el capítulo 13 de Mateo, el versículo 31, dice así: Otra parábola les refirió diciendo: El reino de los cielos es semejante
al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Estas muy cortitas parábolas vamos a estar hablando hoy, y antes de comenzar a leer había hablado sobre lo que significa cuando Jesús habla del reino de Dios. Dijimos que mientras Dios se mantuvo en su trono en el cielo todo el período antes de que Jesús nazca, el reino de Dios se había mantenido cerrado u oculto en el cielo con Dios mismo. Pero cuando Dios se encarna en Jesús mismo, nosotros creemos lo que la Biblia dice de que Dios se encarnó en Jesús mismo, en un hombre, Jesús, y vino a la tierra, y estas fueron sus palabras. Él quiso revelar cuál es la manera que él tenía de pensar. Esto no significa que lo que haya revelado a otros profetas que están escritos en otros libros de la Biblia antes que este libro que estamos leyendo ahora, no significa que todo eso sea mentira o que no sea lo correcto. Por el contrario, era la manera de comunicarse de Dios mientras el reino de Dios se mantenía oculto. Pero ahora Jesús está haciendo público el conocimiento de este reino, que es su reino, su manera de hacer las cosas. Estamos hablando del Dios creador, del Dios salvador, el Dios que envió a Jesús para salvar a los pecadores. Estamos hablando del Dios que creó todo el universo, viniendo en forma de hombre a esta tierra y haciéndonos saber con sus propias palabras qué es lo que Él desea que nosotros sepamos de su reino. Y lo que nos cuenta en este pequeño relato, que es una parábola, fíjense que el versículo comienza diciendo: otra parábola les refirió diciendo. Unos versículos y unos capítulos antes Jesús ya venía hablando en parábolas. Incluso en el versículo 34 vemos uno de los motivos por el que Jesús hablaba de esta manera, con este tipo de relatos cortos. Son como paradojas, son comparaciones para poder explicar, para hacernos ejemplos, para hacernos una imagen de lo que Jesús está queriendo que veamos respecto del reino. Dice el versículo 34 respecto de la parábola: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Esta manera que Jesús tiene de acercarnos la verdad es sencilla para que comprendamos algo oculto desde la fundación del mundo. Dios quiere acercarse a los hombres, Dios quiere que lo conozcamos, y la manera es leyendo su palabra y escuchando sus mismas palabras, sabiendo qué es lo que Él nos dijo. La parábola que les refiere en el versículo 31 dice: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Jesús está comparando su reino con una semillita, no cualquier semillita, sino una de mostaza. Yo sé que muchos conocen esta semillita, si no pueden buscar una imagen en internet. Incluso nosotros sabemos que Jesús, el contexto y el lugar en donde Él está hablando es para israelitas, es para judíos, y está en una ciudad en Israel. La semilla de mostaza que está en Palestina es una de las más chiquitas de las hortalizas. Es muy chiquitita. Pero dice que el reino de Dios es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. ¿Por qué Jesús está comparando? Jesús, que es Dios, comparando su propio reino con una pequeña semilla. Si bien no está comparando el tamaño de su reino con el tamaño de esta semillita, sino con el alcance que esta semillita tiene, que es muy chiquita, pero tiene un alcance muy grande, dice en el versículo 32, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol,
de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Jesús está queriendo hablar de cuál es el alcance de su reino. Jesús inició su ministerio de una manera muy humilde. A él nadie le creía que era el Mesías, sin embargo empezó a demostrar que él era el Hijo de Dios, que era Dios mismo, haciendo milagros y dando a conocer la verdad. Esta semillita, dice Jesús, llega a ser tan grande, llega a ser un arbusto tan grande que se hace árbol. Y dice, las aves vienen y anidan en él. Es tan grande que alcanza para hacer hasta la casa de los animalitos, de las aves. Generalmente cuando la Biblia habla de árboles y esta manera así de crecimiento, estas figuras aparecen, por ejemplo, en el libro de Daniel, los sueños del rey Nabucodonosor. Cuando habla de un árbol, está hablando justamente de un reino. Pero en otras referencias bíblicas de otros árboles, generalmente son cortados. Dice que crecen y son cortados, como por ejemplo las descripciones de los sueños de Daniel o del rey Nabucodonosor. Estos árboles dice que crecen muy grandes y son cortados. Y está revelando que ningún reino de esta tierra va a ser tan grande como el reino de Dios. Por eso esta comparación de Jesús, porque los judíos sabían muy bien sobre la historia de los judíos, sabían muy bien la historia de Daniel, sabían muy bien otras tantas historias, pero habían vivido más que nada en carne propia cómo otros reinos, cómo otros países habían azotado, habían invadido Israel y habían llevado cautivo al pueblo, y habían vivido eso en carne propia, pero también vivieron la salvación de Dios. Dios los libró de otros reinos, de otros países que en su momento se apropiaron de Israel y tuvieron cautivo al pueblo de Israel. Esto es historia, esto no es ningún cuento que estoy inventando, no es nada que sea un relato ficticio, esto es historia verdadera de Israel. Ustedes fíjense que Israel es un país, Palestina es un país que está en guerra constante. Israel, dice la Biblia, es el pueblo escogido de Dios, pero también somos escogidos de Dios todos aquellos que creemos en el nombre de Cristo. De esta manera nosotros nos hacemos hijos de Dios, o mejor dicho, Dios nos hace sus hijos cuando creemos en el nombre de Cristo y confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de ellos. Dios los perdona y nos hace sus hijos, nos hace parte de su pueblo. Pero especialmente el pueblo de Israel ha sufrido muchos ataques de muchos otros países, incluso hasta el día de hoy. Pero también hasta el día de hoy, Dios los guardó y los salvó de todos los ataques que han recibido, aunque muchos de esos ataques han llegado a la nación y la han destruido en partes. Pero dice la Biblia que eso es por causa de la desobediencia. Y vemos que esto no solo le ocurrió a Israel, ocurre en cada nación que se rebela contra Dios. En estos tiempos no estamos muy lejos de naciones o de un mundo que se rebela constantemente contra Dios, que niega la santidad y la moralidad de Dios. De manera que vemos cómo el mundo de a poquito se va pervirtiendo en su moralidad, van dejando a Dios de lado cada vez más, de manera que la gente ya ni sabe quién es Dios, ni sabe si existe, o lo niegan su existencia, y viven tranquilamente una vida lejos de Dios. Y esto es posible porque el sol sale y se pone para todas las personas. Dios le da vida a las personas de igual manera que se la da a alguien que cree en Él. Pero la diferencia, querido oyente, la diferencia está en aquellos que han creído en Jesús y luego de la muerte física, entonces pasen la eternidad con Cristo, porque han creído y se han arrepentido de sus pecados. Pero aquellos que han vivido una vida sin Dios, habiendo negado la existencia de Dios y habiendo rehusado creer en el nombre de Jesús, a aquellos les espera el juicio de Dios. Y Dios no es un juez injusto. Dios ama su palabra, ama su verdad, y lo que Él dice, lo cumple. Eso significa que Él es santo, que Él no va a dejar pasar a nadie así porque sí, pasando primero por encima de su verdad y su voluntad. Esto significa que la verdad de que aquellos que no creen en Jesús se van a ir al infierno es cierta,
Parece redundante, pero a veces nos cuesta entender una idea tan simple como que si no nos acercamos a Cristo, si no nos acercamos a Dios, si no nos arrepentimos de vivir nuestra vida sin Dios, entonces lo que nos espera es el infierno. Esa es la verdad. Sé que a veces estos programas suelen ser un poco duros, suelen incomodar, pero, querido oyente, es nuestra responsabilidad como quienes seguimos a Cristo decirte la verdad y hacerte llegar qué es lo que la palabra dice. No podemos suavizar el mensaje. El mensaje del Evangelio es arrepiéntanse y crean en Jesús, porque Cristo viene pronto. Cristo va a volver a buscar a aquellos que le han creído, pero también esa vuelta viene con juicio para aquellos que no han creído. En esta parábola tan cortita que Jesús nos hace saber qué es lo que Él quiere que sepamos del reino de Dios, es que su reino abarca a todo el mundo y crece constantemente. Como esta semillita tan chiquitita creció, vienen las aves del cielo y anida en ella. Significa que dentro del reino de Dios es que vamos a encontrar también la salvación, vamos a encontrar nuestro hogar, vamos a encontrar aquello que nos llene realmente y no como este mundo que promete llenarnos un montón y al final cuando lo probamos es un ratito que dura ese placer y se va y volvemos a estar vacíos e incluso nos saca lo poquito que teníamos y estamos todavía más vacíos. Porque en este mundo, en ningún lado, en ninguna persona se encuentra Dios. Estamos pervertidos por el pecado y lo que hacemos es producto de nuestra perversión por el pecado. Debemos humillarnos delante de Dios, debemos buscar a Dios y entonces seremos libres de ese vacío de nuestra vida. Seremos libres del pecado y ya no seremos más corrompidos por el pecado, sino que vamos a ser llenos de la verdad de Dios. Vamos a una pequeña pausa, vamos a tener esto en mente y quiero que te vayas pensando en esta pregunta. ¿Cómo harías vos para entrar a este reino de Dios que se expande cada vez más? Como esta semillita de mostaza se expande cada vez más, se hace cada vez más grande, porque el Evangelio sigue corriendo de persona en persona y la buena noticia de que hay salvación en Cristo nos sigue llegando. Ese es el reino de Dios y de esa manera se expande. Como el crecimiento de esta semillita que se hizo un árbol grande, bueno, así se expande también el Evangelio. Si ya llegó el Evangelio a tus oídos, a tu corazón, a través de este programa o quizá a través de una persona, bueno, de ahora en más, ¿cómo sos parte del reino de Dios? Algo ya he adelantado, ya lo he dicho unas cuantas veces, pero ¿cómo te parece a vos que podés ser parte del reino de Dios? Quédate con esta pregunta, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más visión de fe. Toma mi mano, no me sueltes, quiero ir donde tú vas, donde tú estás. He decidido en esta vida obedecer tus palabras de amor, tus consejos y tu voz. Quiero ver estrella en el camino para ir a donde tú me quieras dirigir. En tu amor quiero ser oveja que conoce bien tu voz, confiada en el callado del pasto, con un dócil corazón, en que nunca pierda de mi vista el hacer tu voluntad en mi caminar. Y si mis ojos ya no te pudieran ver, porque débil soy, Señor, dame fuerzas, tuyas son. Quiero ver estrella en el camino para
Continuamos con más visión de fe en este último bloque. Se ha pasado volando la hora, pero hemos compartido el mensaje del Evangelio, hemos visto y hemos leído estas palabras que Jesús nos ha hablado en el libro de Mateo, en el capítulo 3. Si recién llegás y tenés tu Biblia a mano, hemos leído el versículo 31, 32 y 33 del capítulo 13 de Mateo. Hemos escuchado y hemos reflexionado sobre las palabras de Jesús respecto de unas parábolas que contó, unos pequeños relatos, comparaciones, para hacernos saber algo oculto respecto de la venida de su reino. Habíamos dicho que cuando Jesús nació y vino a esta tierra y empezó su ministerio, y era Dios encarnado en ese hombre, dice la Biblia que el reino de Dios se había acercado. Justamente por esto de que Dios se encarnó en este hombre, en Jesús, y vino y anduvo entre los hombres y contó la verdad, habló de la verdad, habló su manera, habló sobre la diferencia entre su reino y el reino de este mundo, habló sobre la salvación y aclaró la ley, los mandamientos, esa ley moral que nosotros tenemos, pero que los judíos la sabían muy bien porque era parte de su cultura. Jesús aclaró la ley de manera perfecta, de manera que aquellos que la sabían ahora la entendían, no solo la sabían, sino la entendían. Y las parábolas tienen ese propósito, de que con un pequeño relato Jesús nos hace saber algo oculto, pero solo lo pueden entender aquellos que tienen oídos para oír la palabra de Jesús. Aquellos que no tienen interés en saber qué es lo que a Dios agrada, no van a entender nada sobre las parábolas de Jesús, a pesar de que son parábolas. Son pequeños relatos, pequeñas referencias tan pero tan sencillas, pero solamente son para aquellos que tienen interés en saber qué es lo que a Dios agrada, qué es lo que Dios dice y qué es lo que Dios nos demanda como sus hijos. Leímos la parábola de la semilla de mostaza, que está en el versículo 31 y 32, y nos quedó leer la parábola de la levadura, que es muy cortita. Tiene un solo versículo, es el 33, y dice así: Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Habíamos visto que en la parábola de la semilla, Jesús habla de una semilla muy chiquitita, que es la de mostaza, pero cuando un hombre la plantó, dice, en su campo, creció tanto que las aves del cielo venían y anidaban en ella. Se hizo tan grande esa pequeña semillita, y con eso comparó Jesús su reino. Empezó con él, empezó con el mensaje del Evangelio, que hay salvación de Dios en Cristo Jesús, y se hizo tan grande que se esparció ese Evangelio, ese mensaje por toda la tierra. Esa es la comparación del reino que hace Jesús, y acá está haciendo una muy similar. Dice que el reino de Dios es muy parecido a la levadura que una mujer agarró y puso en 3 partes de harina. Y dice que esa levadura tomó toda la harina hasta que la leudó completamente. Es el mismo mensaje de la semillita cuando se plantó y creció ese arbusto grande. Lo que quiere decir Jesús es que su reino, el reino de Dios, va a crecer, va a leudar la masa, va a estar entre nosotros mientras el mensaje del Evangelio esté entre nosotros. Es tan simple la reflexión de estas parábolas, pero tan profunda. Parece que no llega a ninguna conclusión, pero el hecho de que el reino de Dios sea grande y crezca cada vez más, está hablando de la posibilidad de salvación que hay cada día en Cristo Jesús, y que esta salvación no se va a terminar hasta el día en que Cristo vuelva. Y a esto quiero abocarme en estos últimos minutos de programa, en que sepamos que hay salvación en Jesús y que sepamos que Cristo va a volver, así como vino una vez, murió, resucitó y ascendió al cielo y está sentado, dice la palabra, que está sentado a la diestra de Dios. Jesús va a volver y va a buscar a aquellos que han creído en Él. Aquellos que no han creído van a ser juzgados y echados en el infierno. Quiero compartir con ustedes un versículo que es muy conocido, pero es muy revelador de esto que estoy hablando, y
es el capítulo 3 que está en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 3, versículo 16 al 18 dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este es el mensaje del reino. Este es el mensaje oculto que Jesús nos quiso hacer saber con las parábolas, que hay salvación y que aquellos que creen en Él son salvos. Los que no creen, dice, ya han sido condenados. Ahora hay una aclaración acá. Dice que Dios no envió a Jesús al mundo para que el mundo sea condenado, sino para que el mundo sea salvo. Esto quiere decir que no importa qué es lo que yo haga, me voy a salvar igual. Esto quiere decir que Dios va a salvar a todos y bueno, nos pide que nos arrepintamos de nuestros pecados porque nos molesta un poco, ¿viste? Como para que hagamos algo. No. En el versículo siguiente aclara que aquellos que creen en Jesús no son condenados, pero aquellos que no han creído ya han sido condenados. Esto significa que es un hecho, algo que ya ocurrió. Por lo tanto, denota entonces que va a haber gente que va a creer en Jesús y gente que no. Y aquella gente que cree en Jesús ya es salva, y aquellos que no creen en Jesús ya están condenados al infierno. Este es el mensaje del Evangelio y es muy importante que lo comprendas, porque realmente en esta vida, pase lo que pase, como no sabemos, no tenemos el control del tiempo y nos vamos seguramente a encontrar con la muerte. Antes de que eso suceda, querido oyente, ten en cuenta el mensaje del Evangelio de Jesús. Cuidado con aquellos que te dicen que la salvación está por otro lado, está haciendo otras cosas, está creyendo en que podés vos en tus propias manos sostener tu vida, porque si mañana no estás, ¿dónde cae tu alma? Si Dios es el dador de la vida y Dios quita la vida, entonces tu vida no está en tus manos, querido oyente, está en las manos de Dios. Y si no has creído en el Evangelio, entonces, como el versículo que acabamos de leer, ya el destino de tu alma está dicho. Pero si no es así, entonces debes creer en Jesús, debes arrepentirte de tu pecado y apartarte del pecado y venir a Cristo. ¿Cómo venimos a Cristo? En el bloque anterior les había dejado al final una pregunta: ¿cómo es que nos hacemos parte del reino de Dios? Hay un remanente, un pedacito del reino de Dios que Jesús dejó y que es esta levadura que se expandió en todo el mundo, y es la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, la iglesia donde se predica la palabra de Dios y no las obras, donde se predica el nombre de Jesús y no cualquier otro hombre. Hay que tener cuidado porque hay muchas iglesias, muchos mensajeros que hablan de sí mismos, hablan de la plata, de este mundo, de tener cosas materiales, y de lo que menos hablan es de que hay salvación en Jesús, y las personas siguen a esos falsos predicadores porque les encanta escuchar sobre la plata, les encanta escuchar sobre tener cosas materiales, les encanta escuchar sobre el horóscopo de que pueden controlar lo que va a pasar mañana. Sin embargo, eso es una mentira porque nadie puede controlar el tiempo y lo que va a pasar mañana. Les encanta escuchar de astrología porque saben que no pueden controlar sus emociones, no saben cómo definir qué es lo que les está pasando, cómo hacen para sacar ese vacío que sienten. Necesitan que alguien les diga que algo por ahí en el cielo les dice qué hacer. Y le hacen caso a eso y no creen en la palabra de Cristo. No creen en las palabras que Jesús nos dejó, que están escritas acá en la Biblia. Por eso les animo a que puedan, si tienen una Biblia cerca, puedan leerla. Entonces, respondiendo a la pregunta de cómo hacemos para entrar en el reino de los cielos, bueno, Jesús en muchísimas parábolas nos dejó en claro cómo es que hacemos esto. Si bien Jesús habla de algunas cosas que hay que hacer, esa conducta que Jesús pide
es la resultante de alguien que le cree, primeramente, y luego, por consecuencia de que le cree a Jesús, entonces, por ejemplo, como lo dice esa parábola, se vuelve como un niño, o ayuda a otros, o asiste a aquellos que no están pasando un buen momento, y entre otras cosas que Jesús dice, ¿no? Entonces, creer, porque es por fe que alcanzamos la salvación, es la manera de entrar al reino de los cielos. En otra ocasión, Jesús habla de que el reino de los cielos tiene una puerta muy angosta, muy chiquita, pero dice que el camino a la perdición tiene una puerta muy ancha, dice, son muchos los que entran por ella. Entonces, hay una manera, quiere decir Jesús, hay una manera muy acotada de ser parte de su pueblo, de ser parte del reino de los cielos. Y se empieza por creer en Jesús, se empieza por creer que Él es el enviado de Dios para salvar, para redimirte de tus pecados. Ese es el mensaje que Jesús nos deja. Cualquier cosa agregada a este mensaje no es cierto, no lo creas, porque no es cierto. El mensaje que Jesús nos dio es el que leímos recién en Juan 3:16. El que cree en el Hijo tiene la vida, el que no cree ya ha sido condenado. Así que, queridos oyentes, para hacer un resumen de lo que hemos visto de estas parábolas, Jesús habla del reino de Dios, habla de su pueblo, habla de los que le pertenecen. Y a este muy reducido grupo de personas, grupos de seres humanos que están por todo el mundo, esparcidos por todo el mundo, como el arbolito que creció por la semillita de mostaza, o como la levadura que hizo leudar toda la masa. El reino de Dios se encuentra en aquel creyente, aquel cristiano, en la iglesia de Cristo, que predica su nombre, que predica su palabra y que vive su palabra. Entonces, sabiendo esto, te animo a que te puedas acercar a la iglesia. Nosotros somos cristianos evangélicos y hacemos reuniones todos los miércoles en la calle 12, entre 23 y 25. La iglesia se llama Ministerio Vida y Acción Cristiana. Pero te animo a que si esta es la primera vez que escuchás o venís escuchando hace rato y no te animás a acercarte, te animo a que nos escribas un mensajito o nos escribas en nuestra página de Facebook o te acerques a la iglesia para hablar con alguien para que podamos juntos acercarte a Dios. Aún así, si aún te da vergüenza y no querés acercarte y realmente querés poner a cuenta tu vida con Dios, Dios es un Dios personal y la salvación, querido oyente, es personal. No necesitas de nadie para poder hablar con Dios, porque para eso está Jesús. Jesús, como leíamos recién en Juan 3:16, es el único enviado por Dios y es el único que te puede llevar a Dios. Así que te animo que en la quietud de tu casa, que busques un lugarcito, busques el momento y puedas hablar a Dios, dirigiéndote a Dios a través de Jesús. No a través de santos, no a través de personas, no a través de nadie más que de Jesús, porque es Él a quien Dios le agradó, es Él a quien Dios escucha cuando en el nombre de Jesús queremos hablar con Dios. En este sentido te animo a que puedas hablar con Dios, poner a cuenta tu vida, poder arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón a Dios, pedirle la vida eterna. Luego, si a vos te parece, podés comunicarte con nosotros o visitarnos en la iglesia para poder hablar, para poder acompañarte en este camino, en esta vida, en este caminar de fe que tenemos junto a nuestro Dios y para que podamos también compartir juntos la palabra de Dios. También quiero recordarte que muchos de los programas que estamos transmitiendo en Visión de Fe por la radio están subidos a YouTube, así que si tenés algún acceso a una computadora o a internet, podés entrar en YouTube y buscar Visión de Fe, nuestro canal con el loguito del circulito celeste, ahí está el nombre que dice Visión de Fe, y están los programas que subimos a la radio. Por si te perdiste alguno y querés volver a escuchar, por ejemplo, este va a estar subido también, así que podés escucharlo
también en internet para tener un poco más fresco también el mensaje. O, por ejemplo, si querés compartirle este mensaje a otros, si querés hablarle de Jesús a alguien, no sabes cómo, podés compartirle este mensaje a otros para que puedan escuchar el Evangelio. Y de esta manera entonces seguimos haciendo que el reino de Jesús crezca. Esto ha sido todo por ahora, queridos oyentes. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar y reflexionar y leer con nosotros la palabra de Dios. Espero que les haya servido, les haya hablado al corazón. Y bueno, nos escuchamos en un próximo programa de Visión de Fe. Será hasta la próxima. Dios los bendiga y los esperamos en la reunión, no se olviden, los miércoles a las 7 de la tarde en Pila, calle 12, entre 23 y 25. Un saludo muy grande a todos, Dios los bendiga, hasta la próxima.